Ya. Hola, padre. Micro, su micro. Sí, sí, ahora sí lo aprendía. Ya. Muy bien, vamos entonces a empezar con una introducción breve para entender el Evangelio de San Marcos, porque empieza él justamente con esta palabra, ¿no? De evangelio. Y hay que entender entonces qué significa para nosotros la palabra evangelio, de dónde proviene, cuál es su etimología de la palabra evangelio. Proviene del griego, eu, el primer término pues es bueno, y angelos significa mensajero o heraldo. Heraldo es la persona que siempre llevaba los mensajes, ¿no? Entonces es un nuevo mensaje, una nueva noticia. Y es justamente lo que el profeta Isaías también ya anunciaba, una nueva noticia. En Isaías 52 dice, qué hermoso es verla llegar por las colinas al que trae buenas noticias. Ese es el Evangelio, ¿no? Eso lo dice Isaías. Al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación y dice a Sión, tu Dios es rey. Incluso Isaías 61, ya Jesús había también en la sinagoga abierto este texto y había anunciado, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar la libertad a los presos. Entonces, ya Jesús, él mismo está anunciando que es el enviado para dar esta nueva noticia. Vamos a ver el contenido del Evangelio, ¿no? Entonces, la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Primera proclamación de Jesús. Jesús anuncia la buena noticia de que el reino de Dios está cerca. Eso es siempre, en todos los evangelios, en los sinópticos, siempre nos van a anunciar esta buena noticia, que Jesús está anunciando el reino de Dios, ¿no? Lo cual era una promesa de salvación para toda la humanidad. Ese es el evangelio, la buena noticia que Jesús nos trae, la salvación. No es otro sentido, no puede ser los evangelios, sino es nuestra salvación. El Evangelio después de la resurrección. La muerte y resurrección de Jesús se convirtió en el núcleo del Evangelio. Claro, lo que le llamamos la parusía, ¿no? Que es la muerte, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Esa parusía fue anunciado por los apóstoles. Fue eso, ¿no? Comunicando a las comunidades. Y mediante este acontecimiento se proclamó que el reino de Dios ya había comenzado. Entonces, se dio la expansión del evangelio en todas las comunidades. Después de la resurrección de Jesús, Jesús ya había ascendido. Entonces, la tarea y el papel de los apóstoles es anunciar esta buena noticia. Se expande por muchas comunidades. En el paso del tiempo, la palabra evangelio dejó de significar simplemente una noticia y pasó a designar el mensaje completo del reino de Dios y de la salvación revelado en Jesucristo. Entonces, la esencia del Evangelio, en definitiva, es la buena noticia del reino de Dios, que ya ha venido con la resurrección de Jesús. Tanto se esperaba eso en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento ha llegado la salvación para la humanidad. Esa es la esencia del Evangelio. Género literario del Evangelio. La otra diapositiva. Entonces, en el género literario, vamos a ver que los evangelistas, porque así se le llama todavía en el género, hermana Manuela, género literario todavía. El género literario, los evangelistas, pues ellos tienen, tienen un contenido.
tienen un mensaje, tienen una intencionalidad, tienen un destinatario también, tienen un público. Algunos van a escribir para judíos converso al cristianismo, otros van a escribir para paganos, ¿no? San Marcos, de lo que vamos a estudiar, vamos a ver que él va a escribir a un pueblo pagano, que no entiende mucho las costumbres judías. ¿M? Entonces, así también tienen destinatarios cada evangelista. Pero en concreto, los evangelios no son simple biografía de Jesús. Eso hay que tenerlo bien en claro. No son biografía de Jesús. No te van a decir el año del nacimiento del Señor, el año en que, no sé, no, en exactitud así. No es una biografía. No tienen esa intención los evangelistas de escribir la biografía de Jesús. ¿Ya? Entonces, el origen del término del evangelio, dice, primero designaba la predicación cristiana, luego los primeros relatos sobre Jesús y más tarde escritos diversos. El enfoque en los canónicos. ¿A qué se refiere canónicos? Se refiere a los reconocidos por la iglesia, a los inspirados. ¿Qué evangelios o evangelistas fueron reconocidos como canon, como regla, ¿no? Que son inspirados? Y consideramos a los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los tres primeros se llaman sinópticos porque tienen una misma visión, tienen muy parecidos, tienen las fuentes propias entre ellos. Juan, vamos a ver que es un evangelio aparte de los tres primeros, ¿no? La naturaleza del evangelio, ahí lo que les mencionaba, no son simples biografías de Jesús, sino son relatos donde destacan las palabras y signos con fidelidad histórica y finalidad pastoral. Esa es la finalidad escrita de los evangelios, es una finalidad pastoral para la ayuda de su comunidad, para darles un mensaje a su comunidad. En ese sentido se escribe todos los hechos y acontecimientos de Jesús. Ya es como una catequesis que vas a dar, ¿no? Porque Marcos, por ejemplo, recibe de Pedro. Él es un fiel seguidor de Pedro, un discípulo de Pedro, también de Pablo, ¿no? Pero quien pues realmente estuvo más tiempo Marcos era con Pedro. Entonces, toda la catequesis, la enseñanza de Pedro fue recepcionada por Marcos. Y Marcos también lo da en ese sentido, ¿no? De como una catequesis, como una pastoral, todas las enseñanzas y todo lo escrito en los evangelios son en ese sentido, de pastoral, no es un sentido de biografía de Jesús. Entonces, la finalidad del evangelio es un testimonio de fe. Muchos van a dar ese testimonio de fe, ¿no? Son los testigos oculares. Primero los apóstoles, lo que vieron de Jesús. Fueron ellos, pues, transmitiendo bajo su testimonio de fe en el Señor todo lo que ellos habían observado y visto de Jesús. Ellos lo fueron dando, lo fueron comunicando, fueron comunicando. Y así se da. Y así nace lo que es la tradición oral. La tradición oral. Por eso dice, los evangelistas escribieron para fortalecer la fe de las comunidades, mezclando historia, tradición y necesidades de los destinatarios. Entonces, podemos decir de los evangelios, primero, se apoya en la tradición oral transmitida en las comunidades, es lo que les decía. Primero viene antes de lo escrito, antes que escriban, porque eso se llama tradición escrita, antes de la tradición escrita es la tradición oral, se apoyan de eso. Transmitida en las comunidades. Dos, los sinópticos siguen un esquema común centrado en la muerte y resurrección de Jesús. Esos son los evangelios sinópticos, dice, ¿no? ¿Qué es lo común de los sinópticos? Que es Mateo, Marcos y Lucas. ¿Mm?
su contenido y el orden, que es la presentación de la persona de Jesús. Esos tres evangelistas nos van a presentar la persona de Jesús. Luego, su ministerio en Galilea y luego el camino hacia Jerusalén y la pasión, resurrección y apariciones de Jesús. Ese es el orden que ellos siempre van a presentarnos. Los tres evangelistas sinópticos nos presentan el ministerio en Galilea, que Jesús baja a Jerusalén, vive su pasión y resurrección y sus apariciones. Eso tienen en común ellos. Pero hay cosas que también marcan diferencias, ¿no? Por ejemplo, una diferencia acá en los sinópticos podemos hablar como ejemplo. Mateo y Lucas hablan de la infancia de Jesús, por ejemplo. La infancia de Jesús se ve en Mateo y en Marcos, perdón, en Lucas, pero en Marcos no. Marcos nos va a presentar para él no es tan, digamos, relevante la infancia de Jesús. Él de frente dice, te presento la buena noticia de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. De ahí viene ya Juan el Bautista y Jesús ya viene de ya mayor, no habla de la infancia. Pero sin embargo, Marcos, no, Mateo y Lucas sí hablan de la infancia. Otro ejemplo, el episodio de Pedro que camina sobre el agua. Solo se encuentra en Mateo. En otros evangelistas no vamos a encontrar. Después, el joven que huye de noche en el huerto de Getsemaní. Hay un joven también desnudo que huye, y eso solamente lo habla Marcos, no lo hablan los otros evangelios. Después hay el juicio de Jesús ante Herodes, solo lo cuenta Lucas. Y así hay otros ejemplos también que podríamos hablar. Por ejemplo, Lucas tiene la famosa parábola del buen samaritano, del hijo pródigo. Eso ningún evangelista lo tiene, es propio de Lucas, del evangelio del samaritano y del hijo pródigo. Lo mismo se puede decir de la importancia de la parábola del juicio final. El juicio final, ¿en qué evangelista encuentras? En Mateo, propio de Mateo. No vas a encontrar en otra parábola el juicio final, ¿no? Y así, cuando Jesús manda a los 12 a predicar, les da unas normas sobre el dinero, el vestido, etcétera. Esto, según Mateo y Lucas, deben ir descalzos, por ejemplo, en la misión. Pero en Marcos dice, lleven sandalias. Entonces, hay también esa diferencia, ¿no? Bueno, esos son los evangelios sinópticos que tienen un esquema común, pero también tienen sus fuentes, tienen em, sus cosas particulares de ellos, ¿no? Tres, son catequesis, proclamación del acontecimiento de la salvación. Son acontecimientos de la salvación. No son, pues, como les decía, biografías o, o hechos así históricamente exacto con fechas y qué sé yo. No, no, no. Son acontecimientos, experiencias que van teniendo con el propio Jesús y que se nos van dando a través de catequesis. Esta catequesis se va a plasmar en algo escrito para que no se pierda lo oral, ¿no? Para que siempre se mantenga hasta el día de hoy. Por eso nosotros podemos tener este contenido de los evangelios. Si no se hubiesen puesto en escrito, esto lo más probable que hubiese sido pues tergiversado, manipulado, qué sé yo, o perdido, ¿no? Pero gracias a los evangelistas que se inspiraron y pudieron escribir toda esta catequesis, por eso tenemos ahora pues lo escrito en los evangelios. Cuatro, constituyen un testimonio de fe que comunican experiencias transformadoras. Bueno, muchos pues han tenido experiencias de Jesús de sanación, de liberación, y estas experiencias también fueron contadas, transmitidas, ¿no? Finalmente, el 5, vuelvo ahí a decir, ¿no? No son biografías ni síntesis informativa, sino buena noticia que transforma la vida y conduce a la fe. Esa intencionalidad siempre tiene la Biblia, ¿no? La Biblia en sí
no es tampoco un libro de biografía, de historia, de geografía, no es un libro de ciencia, sino la palabra de Dios en su conjunto es un libro de salvación. Tiene eso, ¿no? Esa finalidad para salvar a la humanidad. En eso no tiene error. Puede tener error la Biblia en cuanto a fechas, personajes, lugares, qué sé yo, no referencias, puede tener error, pero en lo que no puede tener error es en cuanto a nuestra salvación. Esa es una verdad, ¿no? Eso se llama la inerrancia. Fuera de error, pues no es la salvación, la salvación. Bien, hermana, sigue pasando entonces la diapositiva. Bueno, están los evangelios sinópticos de lo que habíamos hablado, ¿ya? El Nuevo Testamento tiene cuatro evangelios. Aquí están los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los tres primeros se llama evangelios sinópticos, porque en muchos sentidos son semejantes los tres, ¿ya? Siguen aproximadamente el mismo esquema y pueden fácilmente ponerse en una sinopsis. Sinopsis viene pues de la visión de conjunto, ¿no? Ese sinóptico es visión, visión, en conjunto, en común, una visión común, sinópticos, para darnos cuenta que estas coincidencias y diferencias, en cambio el Evangelio de Juan que les decía, tanto por su forma como por su contenido, difiere en gran parte de estos tres. A Juan en los sinópticos hay que ponerlo aparte. Él siempre va a hablar un sentido, un lenguaje más filosófico, contenido más elevado, ¿no? Por eso tiene el animalito del águila, ¿no? Que vuela muy alto, es muy filosófico. Él nos va a hablar de logos, de la palabra, del pan, del pan del cielo. Siempre tiene esto, ¿no? Contenido del Evangelio de San Juan. ¿Mm? Muy bien, pasamos, hermanita. La formación de los evangelios. La pregunta es, ¿por qué se escribieron los evangelios? ¿Cómo nacieron los evangelios? Primero está la vida y el ministerio de Jesús. Eso es lo primero, ¿ya? La primera etapa. Tres etapas para poder dar por escrito los evangelios. Primera etapa es la vida y el ministerio de Jesús, la vida pública, ¿ya? Se transmitieron pues todas las enseñanzas del Señor. Jesús nunca escribió ningún texto, eso hay que tenerlo en cuenta. Jesús no escribió nada. Por eso los evangelistas no se atreven a citar a Jesús, ¿no? Entonces no tiene un escrito Jesús propiamente. Es en esta etapa donde los seguidores de Jesús y el gran auditorio tienen la experiencia de sus dichos y hechos. Es un tiempo de aprendizaje. En esta etapa no se escribe nada. Las palabras y los signos de Jesús despertaban la admiración de la gente. La segunda etapa es la generación apostólica, del año 30 al 70 después de Cristo. Ahí aparecen los apóstoles para comunicar el evangelio, la buena noticia, ¿no? Es el tiempo de la iglesia. Los discípulos se sienten impulsados a dar testimonio de esta buena noticia. Salen por las plazas, van por los caminos y llegan a nuevas ciudades, predicando y llevando el evangelio. Como fruto de este anuncio empiezan a surgir las nuevas comunidades. Surgen nuevas comunidades. ¿Ya? Ahí va. Y la tercera etapa, donde la podemos ubicar cuando se inicia el último tercio del siglo I, del 70 al 100 después de Cristo. En la segunda generación cristiana, que es la tercera etapa, ahí recién se va a escribir, ¿no? Ya han muerto muchos testigos oculares, muchos apóstoles ya han muerto, y entonces se va a dar por escrito. Era necesario que las enseñanzas sobre los acontecimientos Jesucristo se mantuviera en la memoria de las comunidades,
Si no se conservaba por escrito, se podía correr el peligro de una posible alteración del mensaje evangélico. El lenguaje escrito evitaba las desviaciones, falsificaciones, incluso errores que los líderes de la iglesia observaban que se introducía en la tradición, tales como la mitificación de la persona de Jesús. Hay otros evangelios que también se llaman, pues, apócrifos, ¿ya? Esos, pues, son muchos, hay mucha mitología de Jesús, ¿no? Que no va a la realidad, no va tanto a cómo ha sido el acontecimiento de Jesús, muy fantasioso. Entonces, no lo ponen en el canon. Y eso quizás ha podido o hubiese podido suceder si no se escribía. Entonces, al final, en este tiempo de, del 70 al 100 se da el escrito de los evangelios. Cada mensaje evangélico tenía un destinatario y por ende el mensaje responde al contexto y coyuntura de la comunidad destinada. Eso es lo que contiene nuestros evangelios. ¿Qué es lo que contiene? Enseñanzas de Jesús, utilizadas según las necesidades que requería el auditorio. Mensaje que orienta la vida de cada comunidad cristiana. O sea, siempre tenían que dar un mensaje, ¿no? Con el acontecimiento de Jesús. Entonces, eso es, la formación de los evangelios ha sido en tres etapas. La vida y el ministerio de Jesús, la generación apostólica, hasta ahí ha sido tradición oral. Ya en la tercera etapa, que es la segunda generación cristiana, ahí recién, en el año 70 al 100 se van a escribir los evangelios y también los otros escritos de San Pablo y las cartas apostólicas también se van a escribir en esta tercera etapa. Hermana Manuela, muy bien, una vez dicho los evangelios, que es una buena noticia de cómo se va dando los evangelios y cuáles son los evangelios sinópticos, ahora sí entramos de lleno al evangelio San Marcos. Ustedes, hermanos, ya han estado con la hermana, pues, meditando ya los textos de San Marcos, entonces solo me toca dar, pues, algo central para que ustedes mismos profundicen, ¿no? Por ejemplo, vamos a tocar los destinatarios de Marcos, el mensaje de Marcos y las dos partes del Evangelio. Muy bien. Como habíamos dicho, San Marcos era un fiel seguidor de Pedro. Ya él era como su secretario de Pedro. Y luego pues también fue un seguidor de Pablo. Él va a llegar a Roma y desde ese contexto él nos va a escribir. Dice, los destinatarios son en su mayoría no judíos. Él se va a dirigir a un pueblo pagano, no se va a dirigir a los judíos. Todo lo contrario, Mateo sí se va a dirigir a un público judío que va a entender, ¿no? Su escrito, los judíos. En cambio, Marcos no se dirige en su mayoría a judíos. Tiene expresiones y costumbres judías que él explica. Él tiene que explicar. Por ejemplo, en Marcos 5:41 y en Marcos 7:3 ahí Marcos explica, ¿no? Cómo los judíos por ejemplo, para, para alimentarse tenían que lavarse. Entonces, los judíos ya sabían eso. Los judíos sabían que su rito, ¿no? Para alimentarse tenían que ser todo un rito de lavado. Entonces, ¿para qué explicarle a un judío que sí ya sabía? Pero Marcos se toma el detalle de poder explicar, ¿no? A su destinatario y decir, mira, para, para que uno pueda ingerir sus alimentos, tiene que purificarse las manos. Entonces está explicando a un público que desconoce, les está explicando cuál es la costumbre de un judío. Entonces, pertenecían con toda probabilidad a una pequeña comunidad establecida en la gran ciudad de Roma. Desde ahí se dice que San Marcos
hace este escrito desde la ciudad de Roma. Corrían tiempos difíciles para ellos. Resultaban odiosos tanto para los judíos como para los romanos. Su relato, que tenía una intención catequética y pastoral, esa es la intención de los evangelistas, hemos dicho, ¿no? Una intención catequética y pastoral. Dio origen a un nuevo género literario cristiano. Con el Evangelio de San Marcos nacen los evangelios. Él es el primero, el que va a escribir, el más antiguo, el más breve, ¿no? Es San Marcos. Con él van a nacer los evangelios. Escrito de clara finalidad pastoral, en los que a la narración sobre Jesús se une de una manera inseparable el testimonio de la comunidad creyente, llegando hasta nosotros como una fuerza que cuestiona. Como ya hemos dicho, los destinatarios a quienes escribía Marcos no eran judíos y pertenecían posiblemente a una comunidad instalada en Roma. Por ello, más probable es que el Evangelio de Marcos haya sido compuesto en Roma. Marcos estuvo muy cerca de Pedro y recoge la catequesis de su maestro. ¿Quién era el maestro de Marcos? Era Pedro. De él va a reconocer todo su catequesis, ¿no? Y así lo afirma una antigua tradición, confirmada por algunos datos del Evangelio. La fecha de composición puede fijarse entre los años 60 y 70. En esos años se compuso el Evangelio de San Marcos, entre el año 60 y 70. Los datos del Evangelio reflejan una comunidad con problemas típicos de la segunda generación cristiana, después del 60 después de Cristo. Y por otro, no hay una referencia clara a la destrucción de Jerusalén. Ocurrida en el año 70, se destruye Jerusalén. Pero eso no lo experimenta San Marcos, ¿no? Un acontecimiento que tuvo grandes repercusiones entre los primeros cristianos. Eso es entonces los destinatarios de Marcos. No son todos judíos, no son, sino son más paganos, ¿no? Romanos, desde ese lugar, pues, se considera que Marcos ha compuesto este evangelio. Hermana, el otro, vamos a ver entonces el mensaje de San Marcos. ¿Cuáles son el mensaje de San Marcos? El contenido de San Marcos son dos. Ustedes van a estudiar y aquí yo quisiera que también saquen quizás su Biblia y yo les voy a preguntar y ustedes pues, me van a responder buscando la Biblia, ¿ya? Entonces son dos mensajes del Evangelio en su contenido. Es el secreto mesiánico y el discipulado de Jesús. Eso es todo. Todo lo que nos va a hablar San Marcos es el secreto mesiánico y el discipulado de Jesús. Muy bien, vamos entonces con el secreto mesiánico. ¿Por qué dice que es un secreto? Porque el tema central y dominante del Evangelio es la identidad de Jesús, su identidad. ¿Quién es Jesús? Eso en todo momento el Evangelio nos va a preguntar, ¿quién es Jesús? Igual también eso nos pregunta, ¿no? Para ti, ¿quién es Jesús? Siempre se van a preguntar, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este? ¿Quién es este que tiene poder? ¿Quién es este que tiene autoridad? Entonces van a querer poco a poco revelar la identidad de Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús? Esta pregunta tiene su respuesta en el inicio del Evangelio, porque en Marcos 1:1 dice, comienzo de la buena noticia de Jesús. Y aquí vienen dos títulos que le ponen a Jesús. El primer título es Mesías. El segundo título es Hijo de Dios. Mesías o Cristo, ¿ya? Cristo e Hijo de Dios. Entonces, este secreto poco a poco se va revelando, poco a poco. Se van a estar quizás ocultando, Jesús va a estar ocultando, ¿no? Estos dos títulos quedan expresados la verdadera identidad de Jesús. Tal identidad se irá descubriendo y comprendiendo progresivamente a la luz de sus palabras y de sus obras.
Son muchos dentro del Evangelio que se interesan por su identidad. Los demonios, por ejemplo. Los demonios, ellos sí saben quién es Jesús. Qué curioso, ¿no? Los demonios, cuando Jesús expulsa a un demonio, el demonio primero le dice, ¿no? ¿Qué quieres de nosotros? Sé quién eres. Tú eres el santo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Los demonios sí saben quién es Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede con Jesús? Jesús los manda a callar a los demonios. Y le dice, ¿no? Cállate y sal de él. Jesús siempre va a ocultar eso. Marcos siempre nos va a ocultar eso, ¿no? A ese silencio, decir, cállate, cállate y sal de él. Los demonios sí lo reconocen a Jesús, pero Jesús manda a callar, manda a callar. ¿Quién es más? Los demonios, después también los discípulos. Los discípulos también van a querer, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es? Y uno de ellos va a acertar, ¿no? Que es Pedro. Más adelante vamos a ver. Pedro va a decir, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Los discípulos también se interesan para saber quién es Jesús. La gente también se pregunta, ¿quién es este? Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? Entonces el discípulo va a decir, dice la gente que eres tú uno de los profetas, dice que eres Isaías, Jeremías, no por ahí dice que eres Juan el Bautista. La gente también quería saber la identidad de Jesús. ¿Quién es este Jesús? Después también hay Herodes. Herodes también se interesa por saber quién es este hombre. Él, Herodes, incluso quiere conocer a Jesús. Así, pero ¿quién es? ¿Acaso será Juan el Bautista que ha resucitado? Dice Herodes, ¿no? Entonces también por ahí hay la interrogancia de la duda de Herodes de quién es este Jesús. Los sumos sacerdotes también es curioso y muy bonito, ¿no? Cuando ya Jesús está apresado y lo llevan pues al Sanedrín, los sumos sacerdotes le dicen, ¿no? Es verdad lo que dice la gente, que tú andas diciendo que eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, y ahí recién Jesús va a decir, sí, yo soy, yo soy. Y es por eso que los sumos sacerdotes no lo van a reconocer, lo van a decir, ya ves, este es un blasfema, ha blasfemado, es reo de muerte. Pero Jesús dice, no, yo soy el Mesías. Pero ahí los sumos sacerdotes también no lo reconocen, ¿no? Pilato también. ¿No? Y finalmente vamos a ver ya el oficial romano que va a decir al final, va a decir, ¿no? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahí se revela totalmente, ¿no? Para Marcos, como para toda la comunidad cristiana primitiva, este título es considerado Hijo de Dios, era sin duda el más adecuado para expresar tanto el origen divino de Jesús como su vinculación sin igual a Dios y su verdadera humanidad. Marcos quiere que encontremos eso, el sentido de la divinidad de Jesús, que es el Hijo de Dios, pero también su humanidad, estar con ellos. ¿Mm? Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué esa demora en presentarnos a Jesús como Hijo de Dios? ¿Y por qué las repetidas órdenes de Jesús a guardar silencio a aquellos que parecían entrever el ministerio? Algunos ya le decían, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. Sospechamos de ti, ¿no? Estoy parafraseando, ¿no? Entonces, sospechamos de ti, dice. Pero Jesús manda a callar siempre, manda a callar. Hay un secreto. El secreto dice, todavía, todavía. ¿Ya? Esas órdenes de Jesús a guardar silencio. ¿Mm? Es una demora, ¿no? Es como una película, hermanos. La película, pues al inicio no te revela todo, ¿no? Te va dando en suspenso, en suspenso, en suspenso, hasta que en el final casi ya llegas a entender.
y te llegas a sorprender la película, ¿no? San Marcos también tiene esta idea, ¿no? De ocultar el mesianismo de Jesús, la identidad de Jesús. Poco a poco vamos descubriendo quién es este Jesús. ¿Quién es? ¿Quién es? Van preguntándose, va preguntándose, hasta que al final se va a revelar quién es Jesús. A ver, vamos a ver entonces en qué sentido Jesús oculta eh, esta identidad. Si ustedes tienen Biblia a la mano, busquen por favor a ver Marcos 1:34. Y el que lo encuentra, levanta su manito. Marcos 1:34. Capítulo 1, versículo 34. Ujú. A ver, Claudia, o el hermano, creo es, no sé. Sí, sí, padre. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. Exacto, ya ves, ahí los demonios, ¿no? Los demonios sabían quién era Jesús, pero Jesús los manda a callar, dice, ¿no? Los manda a callar. El mismo capítulo 1, versículo 44. Marcos capítulo 1, versículo 44. No cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido. Ya, ahí está, ¿ve? Jesús le dice, vete y no cuentes a nadie. Le dice, no, y cállate, no, no cuentes a nadie, porque has sido sanado, no, vete, más bien, preséntate al sacerdote, pero no cuentes, no cuentes a nadie, lo manda a callar, ¿no? A ver, vamos a buscar Marcos, capítulo 3, versículo 12. A ver, Ruiz, No pasa, 12, ¿no? capítulo 3, versículo 12. Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. Ahí está otro texto, ¿ve? Él dice, no, no quería que lo revelen y los mandaba a callar. Ahí está, ¿ve? Varios textos, ¿ah? Así es. San Marcos tiene esta temática, ¿no? De decir, vamos al secreto, secreto, por favor. ¿No? Entonces, vamos a ver a otro texto. Capítulo 5, versículo 43. Capítulo 5, versículo 43. A ver, Miss Cari. Pero Jesús les pidió insistentemente que no le contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Ya, ese es en la Talita Kumi, ¿no? De la niña que estaba eh, aparentemente muerta y Jesús pues dice, levántate niña, ¿no? Talita Kumi. Y ahí igual también les dice, ¿no? Los manda a callar, dice, no, yo he hecho todo eso, pero cállense, esto es secreto, secreto, no digan a nadie. ¿No? Otro texto vamos a buscar, a ver. Capítulo 7, versículo 36. Capítulo 7, versículo 36. Lucy, Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. otro texto también. Así va escribiendo San Marcos. No, no diga nada. Vamos a ver otro texto. Capítulo 8, versículo 26. Capítulo 8, versículo 26.
Santi. Pues lo mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Ese es capítulo 8, 26 al 30, ¿ya? 26 al 30. Allá. Sigue leyendo. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Incluso ahí, ¿no? Cuando ya lo descubren, cuando Pedro lo descubre a Jesús, dice su identidad de Jesús, tú eres el Mesías, el Señor. Jesús le dice, por favor, les digo, no lo cuenten, todavía no lo divulguen. Es secreto para ustedes. Ustedes ya saben, los discípulos ya saben ya. Una revelación divina a Pedro que ha manifestado eso, pero igual Jesús quiere este, este secreto, ¿no? Entonces, San Marcos, como vemos, tiene esta técnica literaria, ¿no? Es muy característico de este evangelista, de este mesianismo de Jesús, de ocultar su identidad, de poco a poco ir revelándonos, ¿ya? Mediante la cual descubre y esconde a la vez el misterio de la persona de Jesús. El evangelista Marcos es consciente de estar ante una realidad que jamás podrá ser convenientemente expresada en conceptos. Más aún, sabe que algunos cristianos podían tener una visión equivocada de Jesús. Por eso, a toda afirmación sobre su identidad debe seguir siempre la apertura. Siempre, para nosotros hasta el día de hoy, siempre tiene que haber una apertura, una búsqueda, el esfuerzo por una comprensión mejor. El creyente nunca puede contentarse con fórmulas fijas. Nunca puede dejar de plantearse la pregunta, ¿tú quién eres? Por eso hoy también nos pregunta, ¿no? Para ti, Jesús, ¿quién es? ¿Quién es Jesús para ti? Entonces, San Marcos tiene esta temática que al final vamos a ver después, que al final ya en la cruz, Jesús realmente, o San Marcos nos va a revelar su identidad de Jesús. Este es un secreto. En la cruz recién, ¿quién va a revelar que Jesús es el Hijo de Dios? El soldado romano. El soldado romano va a decir, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y ahí revela la humanidad de Jesús en la cruz, el crucificado, el que dio la vida por nosotros. Ese es realmente el Hijo de Dios, quien vino por salvarnos. Entonces, ese es el primer mensaje del Evangelio, el secreto mesiánico. El segundo, en el estudio de Marcos, vamos a ver también el discipulado, hermana. El discipulado. Siempre Jesús va a estar con sus discípulos. Después de este anuncio del capítulo 1, va a Jesús, ya en el capítulo 1 del versículo del 16 al 20, van a hablar sobre los relatos de la vocación, el llamado de Jesús. Jesús va a llamar a Pedro y a Andrés, va a llamar a Santiago y a Juan, ¿no? Estos dos hermanos. Es el llamado a la vocación. Siempre Jesús está, ¿no?, llamando. Después va a tener la elección de los 12. Marcos 3, 13, 19. Esta elección de los 12. Los discípulos acompañan a Jesús durante toda su actividad, toda la actividad también en el templo.
son los destinatarios únicos en la enseñanza en la que Jesús muestra las consecuencias de su caminar hacia la cruz. Su presencia junto a Jesús se prolonga hasta que éste es arrestado. Jesús es abandonado por sus discípulos, pero el abandono no es la última palabra. Jesús mismo los invitará a superar su huida, anunciándole primero personalmente y luego por medio del ángel, su reencuentro en Galilea, ¿no? Cuando Jesús dice, vayan a Galilea, que ahí me encontrarán, a sus discípulos. Siempre Jesús está con los discípulos. Ese es el otro mensaje del Evangelio de San Marcos. Nos va a hablar del discipulado, de nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Los discípulos, por tanto, en un constante punto de referencia para el evangelista Marcos, pues constituyen un grupo expresamente llamado y elegido por Jesús para una tarea específica, acompañarlo y ser enviado a predicar. Esa es la intención, ¿no?, de Jesús, de poder acompañar sus discípulos y después de ser enviados a predicar la buena noticia, el amor de Dios, el reino de Dios. La comunión con Jesús lleva a la comunión con el misterio de su persona. Y esta comunión es fundamento esencial e imprescindible de la predicación. Por tanto, la cristología y el discipulado. Estos son esos dos mensajes, apúntenlo bien. El secreto mesiánico es ese sentido cristológico. Y el otro tema es el discipulado. Entonces podemos decir, en conclusión, ¿cuáles son los dos temas del escrito de San Marcos? Es el secreto mesiánico y el discipulado. Estos dos temas siempre va a tocar el evangelista San Marcos. Hermana, pasamos a la geografía. Esta es interesante, la geografía del Evangelio según San Marcos. Bueno, lo que ven en el mapa, ahí es donde todo pues se establece el Evangelio, la vida pública de Jesús. Ahí vemos, ¿no? Galilea, Samaria y Judea. Todo eso es en el entorno donde Jesús se va a desplazar. También tiene una intencionalidad el autor, ¿por qué cita estos lugares? ¿Ya? Número 1, del capítulo del versículo 1 al 13, es la preparación del ministerio de Jesús en Judea. En Judea, ¿ya? Es la preparación. Después, en el capítulo 1, del versículo del 14 hasta el capítulo 7, Jesús va a estar en Galilea. Ustedes ven aquí en marroncito, ¿no? En Galilea. Ahí se va a encontrar Jesús. Ahí Jesús va a andar a Cafarnaúm, Genezaret, Magdala, Tiberías, ¿no? Betsaida, todos estos lugares, Galilea, Nazaret, Naín, todo esto. Nos va a citar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Todo es en Galilea. Después del capítulo 7 al capítulo 10, Jesús va a salir de Galilea. Va a ir a otros lugares de Galilea. Va a estar fuera de Galilea. Viajes de Jesús. Fuera de Galilea podemos poner acá Betsaida, el Decápolis. Podemos también citar a Samaria. Entonces son fuera de Galilea. Fuera de Galilea. Entonces, con eso, el evangelista también tiene una intencionalidad, porque su público, hemos dicho, ¿no? El público de San Marcos no son judíos, no son todos judíos, sino también son gente pagana. Entonces, al citarnos San Marcos que Jesús iba a otros lugares, nos está diciendo que no solamente él se dirigía a los judíos, sino también a los
a las otras personas, ¿no? A los paganos, gente de los de Decápolis, por ejemplo. Hay mucha gente que no son de judíos. Entonces Jesús también iba a esos lugares. Después del capítulo 11 hasta el capítulo 13. Del capítulo 11 al capítulo 13, ya Jesús, su ministerio va a ser en Jerusalén. En Jerusalén está el verdecito más oscuro. Ya no va a ser en Galilea ya. Desde el capítulo 11 al versículo 13, ahora Jesús se va a ubicar en Jerusalén. En Jerusalén. ¿Mm? ¿Por qué les digo esto? Porque en Galilea todo está este secreto mesiánico. ¿Y dónde se va a manifestar el secreto mesiánico? Va a ser en Jerusalén. En Jerusalén. Por eso dice, del capítulo 14 al capítulo 16, ya nos va a hablar de la pasión y resurrección en Jerusalén. Ese es el contenido y la geografía de San Marcos. Muy bien, hermana, la otra diapositiva. El Evangelio de Marcos tiene dos partes. La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 8. Ahí es justamente lo que habíamos hablado, hermanos, sobre el secreto de Jesús. Todavía, hermanita, todavía no. ¿Ya? Del capítulo 1 al 8 es el secreto de Jesús. Todos van a querer saber quién es quién es ese Jesús, quién es, ¿no? Todos, hasta el capítulo 8. Seguramente ya lo están leyendo ya paso a paso, ¿no? Hasta este capítulo. ¿No, hermana Manuela? ¿Sí? Sí, 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 sí. Ya han Hasta empezado el ya. capítulo 1, sí, hemos tratado. Ya han leído hasta el capítulo 8. Sí, hasta 8, sí. Oh, y entonces ya están ya poco a poco descubriendo el secreto Claro. mesiánico, ¿no? Cuando Pedro ahí dice, tú eres el Mesías, el Cristo. Ya, entonces, del 1 al 8 es el secreto mesiánico. Por eso dice, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ahí siempre va a decir, ¿quién es este? ¿Quién es este? Va a tratar de descubrir, ¿no? ¿Quién es Jesús? De ahí vemos el A, el B, el C, el prólogo, el reino de Dios se ha acercado y Jesús se preocupa por los perdidos. Y el capítulo, o la segunda parte, perdón, la segunda parte es del capítulo 8 al capítulo 16. ¿Qué vino a hacer? ¿Qué significa seguir a Jesús? Desde el capítulo 8 ya Jesús va a estar anunciando sobre su muerte, su pasión y muerte y resurrección. Para eso vino el Señor. Va a estar anunciando eso a sus discípulos. Sus discípulos no van a llegar a comprender incluso, ¿no? Jesús incluso va a tener esta experiencia de la transfiguración y todo eso para hacerles entender, pero poco a poco ya vamos yendo a la etapa final de Jesús, que es pues la entrega total en la cruz, ¿no? Seguir a Jesús por el camino. Jesús va a Jerusalén. En capítulo de Marcos, capítulo 11, y al capítulo 13 ya es Jesús que está marchando a Jerusalén. Sabemos a qué ya Jesús va a Jerusalén, ¿no? Y el rey y su reino, que es la pasión, muerte y resurrección, es del capítulo 14 al 18. Entonces vamos ya cerrando, hermana, la primera parte. ¿Qué es lo que nos, dice la primera parte? Bueno, el capítulo 3, ¿no? Los dirigentes judíos lo rechazan. Ahí vemos en el capítulo 3, del 5 al 6. Sus familiares y paisanos no lo comprenden. Los demonios parecen reconocerlo, Quería la Biblia, pero no está usted, no la llamé. pero Jesús los manda a callar. Los enfermos sanados reciben la orden de no hablar. Los discípulos comienzan a entender, aunque de manera incompleta. Y finalmente viene la confesión de Pedro.
tú eres el Mesías. Requiere ser profundizada para captar su verdadero sentido. Entonces, la primera parte, lo que les decía, ¿no? El secreto mesiánico, el ocultar, ¿no? Esto que es el Hijo de Dios, el Mesías. Todos estos vamos a ver en la primera parte, lo que seguramente ya ustedes han tenido. La segunda parte del Evangelio busca completar lo que Pedro había dicho, ¿no? Tú eres el Mesías, el Cristo, mostrando que el mesianismo de Jesús pasa necesariamente por la cruz. Todo en esta sección apunta hacia la pasión. Ya nos va a hablar sobre la pasión, la segunda parte, donde Jesús aparece como el Hijo obediente del Padre. El clímax llega con la confesión oficial romano al pie de la cruz. Ahí revela finalmente la identidad de Jesús. Este secreto mesiánico se revela al final. ¿Y quién lo confiesa? Este soldado romano. Y dice, ¿no? Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y boom, o sea, descubrimos realmente, ¿no? A lo que quiere llegar Marcos. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esta declaración marca el punto culminante de la revelación progresiva del misterio de Jesús. Y es en este momento, y no antes, cuando el lector puede comprender plenamente quién es realmente Jesús. Es antes el lector de Marcos poco a poco va entendiendo quién es Jesús. Y realmente lo vamos a entender a quién es este Jesús en la cruz que muere por nosotros y todo eso, para decir verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Se reconoce la identidad de Jesús. Bueno, yo creo que por mi parte, creo que eso es todo. La hermana Manuela les tiene una tarea. Hermana Manuela, Sí, tarea. tarea para su casa. Yo voy a avisar por nuestras como grupo WhatsApp. Hay tarea para Pericopa. Ahora terminando. Eh, eh, ¿Alguien si quiere, alguien desea preguntar al padre alguna duda o alguna curiosidad? Un momento vamos a dar un tiempo. ¿Alguien si quiere preguntar? No tenga miedo. Hola, sí, levantando. Melissa, adelante. Ah, ya. Hola, primero que nada, buenas noches, saludarle. Ya, yo sí soy su compatriota creo, peruana también. Mucho gusto, mucho gusto, pero de Villa Salvador. Mi pregunta es, duda, me ha causado curiosidad eso de que el Evangelio de San Marcos, o bueno, Marcos recalca bastante eso de que el secreto, ¿no? De que siempre está oculto, o sea, de que no quiere que lo vean. Y mi pregunta es, o yo sé que sepan quién es. Mi pregunta es si en los demás evangelios algo mencionan así, ya que se dice que ambos, ¿no? Los tres, los sinópticos son parecidos. ¿Tienen también alguna así, versículos donde los demás evangelios, ¿no? Ya sea el de Lucas o el de Mateo, donde también se dice eso, ¿no? No digan nada, o por qué no decir, también se escucha, se ve bastante, o es más prominente en Marcos? No, es más en Marcos. Marcos tiene esta temática, ¿no? De ocultarnos, digamos así, de decir silencio, silencio, y hasta el final, hasta que no leas todo el Evangelio, no te vas a enterar quién es Jesús, quién es su identidad, y al final todavía, en la cruz, ahí te va a decir Marcos, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Los otros evangelios sí tienen algo, pero no tienen otra intencionalidad, tienen otro, no es, esto es propiamente de Marcos. Ajá, Gracias, sí. padre. Gracias. Ajá. Otro. Padre, ¿podría, hermanita?
Sí, 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 adelante, hermana. Ya, Padre, buenas noches y agradecerle por sus enseñanzas. Mi pregunta es, no sé si los teólogos o los eruditos en esta parte del Evangelio de Marcos han llegado a alguna conclusión de que por qué Jesús ocultaba el que digan que Él es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Por qué Él les decía eso? No sé si se ha llegado a alguna conclusión. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Ya, esto es propiamente del Evangelio, del evangelista San Marcos. Así lo presenta San Marcos, ¿ya? Él, al presentar su escrito, quiere ocultar todo eso por eso te digo, los escritos de los evangelios no es una cuestión biográfica de Jesús, sino son una catequesis, son una pastoral. Por eso tiene un sentido teológico, ¿no? Teológico. Entonces, todo es una tarea catequética para enseñarnos realmente quién es este Jesús. Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y claro que los teólogos también dicen que esto es sobre su identidad, para nosotros debe ser una apertura. A nosotros ahora debe ser una búsqueda también. Al leer esto, tiene que ser una búsqueda. Para ti, hermana, ¿quién es Jesús? El evangelista también te pregunta a ti, ¿no? Ya, mira, si ha habido este secreto, ¿no? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero para ti, ¿quién es el Hijo de Dios? Nos da una llamada de una apertura, de una búsqueda, el esfuerzo para una comprensión mejor. Para mí, personalmente, ¿quién es hijo de Dios? Entonces, esto es una catequesis para el tiempo de sus comunidades y para el tiempo nuestro también, para tener esta búsqueda profunda, espiritual y preguntarnos también, ¿no? Para mí, ¿quién es Jesús? Gracias, Padre. Una más, una persona más, porque ya pasó tiempo más tarde, entonces solo una, alguien si quiere, Ya tengo desea, tiene sueño, por eso ya hay que cerrar. No hay, todo claro, ¿sí? Muchas gracias, padres. Este, muy bonito su conferencia, muy tocando es la reflexionar, el tema. Ahora animan mucha alegría, ¿sí? Padre, gracias. sí. Ustedes van a tener más tiempo porque el estudio va a ser versículo por versículo, ya tiene ya más o menos el panorama, ¿no? Es decir, que es un secreto que poco a poco, ustedes leyendo poco a poco, pues van a ver, ¿no? Cómo los demonios van a querer descubrir quién es Jesús, o lo van a revelar y Jesús manda a callar, manda a callar, manda a callar. Pero es bonito leer ya el Evangelio de San Marcos, ya para ustedes va a ser pues ahí el postre, ¿no? Pues, gracias, padre. Es que nosotros tendremos otra conferencia con el padre Carlos. Ahora está padre Carlos preparando para otras conferencias y todos lo esperamos, ¿sí? Gracias, padre. Ahora terminamos. Pero Sí, padre, sí. es un favor, último oración. Sí, sí. Sí, sí. Hermana Inés está aquí también, padre. Corea. Ya. Su cámara, Ah, ¿dónde está? Inés está en En Corea. Ayacucho, ¿no? No, Corea, Corea. Corea, hermana Inés. Hola. Hola. Hola, hermanita Inés. Hermana Inés nos está apoyando, sirviendo con un grupo, por eso estamos aquí. Ya, ¿quiere una foto? Ya, toda, cámara, por favor. Ya, cámara. Uno, dos. Vive, ahorita acaba de llegarte, ¿no? ¿O sí o no? Cámara, No, cámara. está escuchando. Hola, cámara, muy bueno. Hola, cámara, hermana Esperanza. Hola, hermana Luis. Ya, Rocío, todo, entra, entra. Toma. ¡Uy, qué bonito! ¿Cuántas páginas? Uno. Ahora somos 24, pero vamos a. Hermana Hate. Ya, uno.
Sonrisa. Hermano Mixi, tranquila. 1, 2, 3, va. Ay, todo bonito, gracias. Todo está, solamente una página. Gracias. Padre, por favor, una bendición, virtualmente. Bueno, vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen, para que nuestra Madre Santísima cuide e intercede por cada uno de nosotros, que ella también sea una luz en nuestro camino al aprendizaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Con espíritu. Con su espíritu. Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Bien, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, gracias, Padre. Chao. Es Karina.